sistema educativo es una estafa, pero apasionante. Lo haces todo bien y cuando sales de la carrera no ha servido para nada. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿qué le pasa a los chavales? Son talentosos, son currantes. Les mola mogollón construir cosas, hacer cosas, exponerse. 1 de cada 3 termina en un puesto por debajo de su cualificación. ¿Cómo puede ser, tío? Hostia, tío, es que están fallando todos en lo mismo. ¿Qué es lo que has visto común entre ellos? En que no se paran a pensar. Nadie se para a pensar. ¿Cómo una persona aprende a pensar? Pues mira, el mundo anglosajón triunfan los brillantes. En el mundo mediterráneo triunfan los listos. Parte de los idiomas, ¿cómo de importante es cuando vas a buscar trabajo? Claramente el lenguaje determina el pensamiento. Cuando tú eres capaz de pensar en varios idiomas, sabes entender la cultura de ese idioma. Cuando habláis de hiperdemanda en un trabajo, en una profesión, ¿cuáles son estos sectores y por qué están pasando esta transición? Porque yo creo que estos trabajos hace 4 o 5 años no eran, ¿no? Han cambiado. No, claro, el mundo del data, el mundo de la ciberseguridad. A ver, el mundo laboral va a una velocidad de locos. Que yo me he dado cuenta estando en el mundo educativo, ¿no? Que tienes que estar muy conectado a cómo está el mundo de los oficios, ¿no? Y de los empleos. Ahora mismo hay una oportunidad enorme en el mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad clara, es decir, todo es digital y todavía todo es débil en el mundo digital. Es fácil hackearlo, es fácil robar, es fácil saltarse todas las reglas para joder y putear a una empresa. Y entonces, el mundo de la ciberseguridad, tanto en la parte puramente de hacking, que es la parte más técnica, de convertirte en una persona que es capaz de levantar grandes muros para que nadie pueda robarte la información o los datos, como la parte de consultor en ciberseguridad, que es en la que nosotros formamos, que es entiende bien la ciberseguridad, entiende dónde está el mercado y entiende generar dinero, ¿no? Cómo generar dinero a través de esa industria. Y luego está el mundo del dato, que está data science, data analyst y data engineer, que son 3 cosas muy diferentes en el mundo del dato, pero que básicamente es cómo tomar decisiones, cómo generar dinero, cómo generar valor a través del dato en las empresas. ¿Por qué hay esa necesidad ahora? Es muy sencillo. Las empresas cada vez van peor. Parece que van mejor, pero cada vez van peor. Es decir, cada vez las empresas tienen más problemas para crecer, cada vez la gente tiene menos dinero en gastarse en las empresas y cada vez hay pocas empresas que tienen más poder, ¿no? En vez de muchas que tengan mucho poder, ¿no? Y la realidad es que las empresas tienen que empezar a tomar decisiones a través del dato, porque no pueden permitirse tomar decisiones y cagarla. Entonces, a través del dato es la forma correcta, honesta y con sentido común que se tienen para tomar decisiones. Entonces, nosotros articulamos varios programas a través de eso, a través de esta premisa que os acabo de contar, ¿no? Que es el Data Analyst, que es un perfil que es un analista de datos. Es decir, si el dato si el dato lo atrapa el data science, ¿no? A través de esa parte más técnica, programar, creación de modelos, toda la parte de algoritmos, explotación de grandes bases de datos, el data analyst es el que interpreta esos datos y es capaz de generar valor en la empresa a través de esos datos, ¿vale? Es que nosotros en el podcast eso es súper valioso. Sí. Porque si supiéramos qué miniaturas funcionan mejor, qué títulos, qué tendencias, qué preguntas hacer respecto a las tendencias de ahora mismo en la sociedad. Sí. Todo eso es los datos, aterrizado en algo que la gente pueda entender ahora. Ese es nuestro programa de Marketing Data Strategy, que es cómo hacer marketing a través de los datos. ¿Y qué es el dato? ¿Qué es? Lo que tú decías. ¿Qué miniatura me funciona mejor? ¿Por qué me va mejor iVoox que Spotify? O incluso decir, Víctor ha hecho esto y tiene esto y este es su contexto. ¿Qué temas, qué preguntas deberíamos tocar en base a al interés que tiene la gente ahora mismo escuchando podcast? Efectivamente. Eso es una locura. Firmamos vacante, ¿no? Si queréis, tenéis que pasar por el weekend, por cierto. Y leerme un libro. Y leerte un libro. Tengo que leer más. Todos tenemos ese debe. Entonces, el mundo del data, el mundo del ciber, es espectacular la necesidad. Y luego tenemos un máster muy personal también, muy interesante, que es el MBA de emprendimiento, que es entras con una idea y sales con una empresa facturando. Donde lo importante no es la empresa facturando, sino que te enseñamos a emprender, ¿no? Las 6 grandes áreas que hay que dominar en el mundo de la empresa, ¿no? Finanzas, marketing, todo eso, y todo basado en el dato también, ¿no? Es decir, cómo emprender a través de los datos y de los KPIs, que no simplemente es el Customer Lifetime Value, el CAC, sino cómo entrar en una industria, saber qué datos son los importantes y explotarlos y construir una idea y un proyecto. Ese es un programa muy divertido porque es trabajar con emprendedores puramente, gente que quiere construir sus propios proyectos y que igual sacamos 25 plazas ahora en septiembre. Seguramente en ese MBA habrá gente que le tocará soltar su proyecto, ¿no? No, el primer mes te vamos a destruir la idea. Pero te vamos a destruir la idea. ¿Cuándo decide una persona decir, hostia, hasta aquí, ya llevo un año intentándolo, ya no vale esto?
Bueno, yo creo que depende de muchas personas. Yo he visto empresarios que han estado 4 o 5 años, que han levantado rondas, que han convencido a mucha gente y que realmente no tenía ningún sentido lo que estaban construyendo. Y hay gente que, como nosotros, que lanzamos una landing y en una semana sabemos si realmente tiene sentido lo que estamos construyendo, ¿no? Nosotros en Hackio tardamos en saber si tiene sentido 3 días. Hostia. 3 días. Explica el procedimiento, ¿cómo lo hicisteis? Pues básicamente, ¿queremos hacer una nueva escuela? Sí, la planteamos entera, esto es todo lo que vamos a hacer, desarrollamos un funnel, lanzamos una landing y nos damos cuenta que con el mensaje, con los programas que teníamos, con el modelo de casting, con todo ese proceso, estamos captando leads muy barato. Vale. Muy barato. Tiene sentido. Hay demanda. Vamos a construirlo. Qué bueno, ¿Vale? tío. Al final son datos también. Claro, son datos. Son datos de muchos colores, pues son datos. Antes, en 2015, no, incluso 2005, 2007, el trabajo al que tienes que apuntar era al que hacía webs, al que sabía un poco de programación. Después yo creo que en torno al 2015-14 el que entendía de marketing digital, ¿no? Porque era la época en la que ya había la plataforma, pero no había nadie explotando la plataforma con pues, cualquier tipo de funnel, de e-commerce, había mil oportunidades, ¿no? ¿Piensas que ahora estamos en un momento en el que la oportunidad, igual que la que hubo con el tema del marketing digital o la que hubo con la programación web o el boom de las .com, que siempre acaban siendo olas, ¿cuál es esa ola de ahora? ¿Cuál es ese boom ahora? ¿Es la IA? ¿Es los datos? ¿Qué es? Es que la IA y el dato está más conectado de lo que parece. Es decir, Claro. a través de algoritmos y la inteligencia artificial tenemos la capacidad de filtrar y tratar datos. Entonces, está muy conectado. Está muy conectado. De hecho, nuestros programas tienen una carga muy, muy importante de hacer modelos, de toda la parte de arte generativo a través de IA. Es decir, todo eso es ultra decisivo a día de hoy. Y los chavales con 22 años, imagínate un chaval con 22 años o 23, que sepa manejar esto bien y que se haya planteado en 10, 15, 20 escenarios donde en diferentes industrias donde hayas tenido que enfrentarse a eso. Entonces, y la parte de data ya no es tanto una ola. Es una ola la cantidad de empleo que hay, porque hay mucha menos gente formada que gente que necesitan las empresas, ¿vale? Es verdad que hay una especie de boom, pero no es la típica ola de esto es para siempre. Es decir, el mundo del data es, bueno, para siempre. Es decir, me estoy flipando, ¿no? Pero luego hay una parte ahí, pero pero hay una parte ahí que hay trabajos que siempre van a estar. O sea, por ejemplo, entender sobre el diseño humano, entender sobre la psicología, psicología de ventas, Marketing siempre va a estar ahí. Siempre va a estar, porque al final, bueno, sí, se puede llamarse ChatGPT la herramienta o YouTube el canal de comunicación. Pero es entender qué es lo que le llama la atención a una persona, cómo quieren que le presentes una idea, un producto y qué estrategias, qué sesgos, qué tal usar para poder conseguir una venta, ¿no? Es como, hay cosas, o cuando hablamos de oportunidades del futuro, o los trabajos del futuro, o las nuevas oportunidades, coño, casi irte más a los principios, ¿verdad? Casi irte más a la filosofía, casi irte más a cómo es el ser humano, cómo toma decisiones, cómo es la psicología. Y le añado una cosa más. Nosotros en Hackio enseñamos a, da igual en la profesión, en el puesto que entres, en la empresa que entres, cómo vas a generar dinero. Porque, por suerte o por desgracia, a ti te van a medir en eso. En mi P&L, Víctor Rodado, ¿cuánto me genera o cuánto me quita? Entonces, ¿cómo vas a generar dinero a través de este oficio en una compañía? ¿Cómo vas a impactar? Y eso nunca va a cambiar. Es decir, si tú aprendes a generar dinero y a encontrar la oportunidad y a pensar en cómo ordenar las cosas para que el proyecto en el que estás genere más valor, es la pera. Es una maravilla, ¿no? O sea, lo único que estar tan al día de las oportunidades va a hacer que Hackio cada poco tiempo tiene que sacar másters nuevos, ¿no? Cada año igual. Es decir, nosotros siempre le decimos a la gente, si quieres estudiar Marketing Data Strategy, igual es la única promoción que hacemos. Porque el año que viene es, no sé, la que sea, ¿no? Marketing Cyber Security, no sé. Y con el dato igual, ¿eh? Con el dato igual. Si nosotros vemos que no somos, sobre todo si no somos capaces de ir a las empresas y decirnos que tienen necesidad. Si la empresa de repente me dice, lo siguiente que necesito es gente haciendo TikToks. Solo, y hay millones de empleos al año, me estoy diciendo una cosa que no va a pasar, ¿no? Pero pues por ahí iremos, ¿vale? Y lo tengo claro, es decir, lo tenemos claro en el equipo, porque sería romper. El día que no hagamos eso, habremos fracasado como proyecto. Estaremos vendiendo y no ayudando a la peña. Independientemente del perfil que nos escuche, que esté en una ingeniería, médicos, lo que sea, ¿qué habilidad transversal crees que deberían también prestar atención aunque no les apetezca? Yo qué sé, oye, tío, aunque no te apetezca aprender de un poco de IA, te va a tocar. O aunque no te apetezca aprender a grabar contenido, es lo que toca porque la sociedad se basa en contenido, ¿no? ¿Qué habilidades transversales son útiles y necesarias para el profesional de este momento? Negocio. Aunque no tenga negocio.
tienes que saber cómo es un P&L, qué significa el Customer Lifetime Value, qué es el CAC, qué importante es la recurrencia en tu modelo, qué importante no lo es, porque un ticket bajo tiene unas condiciones y un ticket alto no, los canales de distribución cómo condicionan totalmente lo que estás construyendo. Eso tiene que saberlo todo el mundo. Total. Y eso, nosotros, el primer mes en todos los programas es negocio. Vas a entender lo que es el negocio. Porque cuando vayas a una empresa, la empresa necesita que tú tengas una base de negocio clara. Y los chavales no tienen negocio. ¿Has estudiado ADE? No tienes negocio. Es decir, no saben de negocio. Esa es una cosa que yo... Pero en general, ¿no? Para mí esa es la base de todo. La IA, vale, sí, bien. Pero si tú sabes generar valor, riqueza y conectar todo eso, y saber cómo diferenciar un segmento de clientes... Y no hace falta, es decir, y esto no es rocket science, es decir, esto no es de repente hay que una ingeniería para aprender esto, no, son 10 palancas, entender cómo utilizarlas. Total. Y entender si vendes un tornillo a €1 que te cuesta fabricarlo 90 céntimos, no puedes venderlo en Amazon. Porque no te salen los números, ¿no? Es decir, a veces es una parte también de sentido común. Negocio, claramente. Sí, no, el sentido común que hasta que no lo aprendes o si no lo vives cuando te das cuenta que has perdido €1 vendiendo algo de €1. Claro, siempre, el sentido común lo corrige siempre la cuenta del banco. El flujo de caja es el más común de los sentidos, ¿no? Hay siempre Oye, es el tío, espejo donde mirarse. ¿Y la parte de los idiomas, cómo de importante es cuando vas a buscar trabajo? Bueno, muy relevante, ¿no? Porque ahora mismo en inglés, el inglés es como, no sé, es como saber escribir, ¿no? Es como muy básico. Y esto es algo que en España tenemos un debe importante porque el sistema educativo no está al nivel nunca, ¿no? En cuanto al nivel. Ahora ya parece que se está poniendo un poco... Que ya está funcionando, ¿no? Que las nuevas generaciones sí que están sabiendo entender esto. Pero, y bueno, luego si tienes otro idioma extra, pues esto es lo de siempre, ¿no? Nuestros padres nos lo estaban diciendo ya. Es decir, esto no ha cambiado mucho. Si sabes inglés y encima sabes chino, si sabes inglés y encima sabes italiano... Sí. A mí me parece muy interesante el tema de los idiomas porque claramente el lenguaje determina el pensamiento. Cuando tú eres capaz de pensar en varios idiomas, sabes entender la cultura de ese idioma. Claramente. Es decir, pero claramente, ¿no? ¿Por qué el inglés tiene esas palabras tan cortas? Porque ellos son así, porque ellos son actionable, ¿no? Todo orientar resultados. ¿Por qué el griego es así? Porque los griegos son así. Es decir, determina claramente el italiano. Cuando estás en Italia, es decir, entiendes al italiano a través del idioma, ¿no? Y de cómo se expresa y lo melódico que es y cómo mueve su cuerpo entero y su cabeza, ¿no? A la hora de expresarse. Entonces es importante los idiomas porque te ayuda a entender a la persona que está enfrente. Claro, porque cuando tú estás aprendiendo un idioma, realmente lo que no estamos siendo conscientes es que es un lenguaje, una forma de expresarte. Creo que la gente piensa que no sabe inglés, pero si lo mandas a Nueva York sin dinero, seguro que es capaz de entenderse. Sí, Entonces claro. es en plan, a lo mejor sí que sabes más inglés del que crees. Que yo creo que el problema es que la gente cuando piensa en si un idioma no es, ¿saco un 5 en inglés en selectividad o no? Pero no, realmente eso es gramática, eso te van a poner adverbios, te van a poner conjugaciones. Pues que a lo mejor, tío, es, oye, I want coffee. ¿Y te entiende? Sí, en vez de decir, can I get, no sé qué, ¿sabes? Es como que está bien de perfecto y está bien de que te va a entender y ese es el objetivo. O sea, si hay una oportunidad, al menos te enteras. Lo que es verdad es que, no sé qué opinas de esto, con el tema de la IA y todo eso. Tío, otro día esta semana hemos traído aquí a unos chicos de inteligencia artificial, de realidad aumentada, que literalmente un vídeo de José Elías automáticamente, de un momento a otro, con los labios y todo, pasaba a hablar inglés y después pasaba a hablar italiano. Era tremendo. Sí. Entonces, claro, Power ya lo utilizamos. ¿Hasta qué punto hace falta? Yo creo que lo importante del idioma es entender al de enfrente. No comunicarte, es Exacto. entender al que está enfrente. Joder, macho, yo cuando estuve viajando por Latinoamérica y te dicen, no, los argentinos y los uruguayos son lo mismo. No. ¿Y hablan igual? No. Estás así con ellos y entiendes claramente que Latinoamérica no es una sola, ni que Europa es una sola, ni que Asia es una sola, y que el lenguaje es el lugar, el espacio transversal en el que la gente es. Sí. En la que la gente se expresa. Y a mí... Yo siempre he tenido ese debe. A mí me gusta saber 10, 12 idiomas porque me gusta llegar a un sitio y entenderles a ellos. Pero no se me dan bien.
Entonces, pues el inglés, el español y para adelante, ya está. Pero, joder, tío, yo cuando estuve en China, yo estuve en Pekín 24 horas y la ciudad me engulló. Es decir, es la única ciudad del mundo que me ha ganado. Es decir, Pekín 1, Víctor 0, claramente, ¿no? Y era porque no les entendía a ellos, pero no entendía lo que me decían. Ellos me estaban hablando, se estaban expresando de una manera normal, pero yo creía que me estaban echando la bronca todo el rato, que me odiaban, y no, hablan así. Por eso les cuesta mucho a veces a los chinos llegar a Europa, porque ellos tienen una forma de hablar que es muy especial y que está muy conectada con lo que ellos son y con cómo piensan. Sí. Y tú llegas allí y te empiezan a vapulear por todos lados. Y pasa en muchos sitios, ¿no? En Turquía me ha pasado. Es decir, y el miso es una cosa que me apasiona, entender la cabeza del otro a través del lenguaje. Víctor, algo que le puede ayudar mucho a la gente es saber qué preocupaciones tienen estas empresas donde vais vosotros a llamar a la puerta y decir, oye, queréis trabajadores. Además de estos perfiles tan específicos, cuando tú hablas con un Globo, con un BlaBlaCar, ¿qué preocupaciones tienen ahora mismo este tipo de empresas? Pues mira, te vas a dejar muy loco. ¿Sabes lo que necesitan las empresas? A lo loco. Gente, vendedores. Lo que más necesitan las empresas es gente que venda. ¿Vale? Gente que venda de manera sofisticada. De hecho, estamos pensando en construir un programa que ayude a estas empresas a tener vendedores sofisticados con un nivel alto de interlocución, que tienen de tecnología, que tengan soft skills tremendas, ¿no? Porque ahora mismo hay una necesidad muy grande en esa última milla, ¿no? Tenemos los mejores ingenieros, las mejores ideas, los mejores diseñadores, tal. ¿Y el que vende qué? Gente que... Y la gente se cree que todo el mundo sabe vender y que todo el mundo puede vender. Mentira. Es decir, hay que aprender a vender, hay que interiorizar el proceso de venta, saber qué tienes que decirle a uno y qué tienes que decirle a otro. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que tienen las empresas, porque las empresas, ¿de qué viven? De vender. Sí. Y eso está muy conectado con lo que nosotros formamos, que es el mundo del data, el mundo de la IA, porque eso no nos olvidemos que todo este mundo está petándolo porque hace que la venta sea más barata, sea más efectiva, se optimice. Que en vez de dedicar 10 minutos a una persona, dediques 1 minuto y consigas lo mismo. Eso es lo que consigue el dato, eso es lo que consigue la IA, ¿vale? Al final está ahí, es un PNL, ¿cómo mejora un PNL? Entonces, al final lo que le preocupa a las empresas es vender. ¿Y qué pueden hacer ya? ¿Qué tipo de libro pueden leer? O sea, ¿estás algún libro que sea bueno en ventas? ¿Algún canal de YouTube o algo que puedan echar un ojo para entender un poco al menos los fundamentos? ¿Una peli? Yo, para vender, es decir, para vender como tal, yo les recomiendo que se vayan a un mercado. Que se vayan a un lugar donde realmente haya una pyme pequeña. Marruecos. Bueno, Marruecos, por ejemplo, ¿no? Joder, venden bien, ¿eh? Claro, venden bien. Es decir, que se vayan a un mercado, tío, y que todos, todo el rato... Es decir, hay una cosa que pasa muy loca en la actualidad, que es que al día cuánta gente te intenta vender algo. En Instagram, en TikTok, en YouTube, te llaman por teléfono, un amigo por WhatsApp, es decir, un mail que te mandan. Todo el rato te están intentando vender algo. Quédate con el que has comprado. Es decir, si os ha comprado a vosotros, yo lo que haría, si tuviese 20 años, es buscar la manera de estar con vosotros un mes. Un mes con vosotros a aprender. ¿Cómo habéis hecho? ¿Qué no habéis hecho? ¿Cómo estructuráis la cabeza? ¿Cómo estructuráis el pitch? A mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy loca. Vuelvo a hablar de mi colega Santi. Santi me vendió a mí un seguro con 23 años. A mí, es decir, es como de locos. Es decir, yo creo que un seguro a un chaval de 23 años y lo único que está pensando es en cuidado a ver si me muero o si tengo no sé qué. Es decir, y me lo vendió, ¿no? ¿Y qué he hecho desde ese momento? Pegarme a él. Y además me he hecho muy buen amigo de él, ¿no? Entonces, eso tiene mucho... Es decir, yo creo que va de eso, ¿no? Claro. Perdón que no recomiende libros y que no recomiende recetas, sí, es que no me salen, ¿no? Pasa tiempo, observa y absorbe literalmente, claro, como pestañea. No me salen, ¿no? Es decir, yo pues he visto vídeos vuestros, 1 millón de vídeos vuestros, ¿no? Y sois gente brillante en ese proceso de gancho, desarrollo, explicarlo, empatizar, conectar. Sois mágicos, lo hacéis de manera instintiva. Pues yo me pegaría a vosotros a full. A full. Hay muchas maneras de ventas y demás, pero es lo que hablábamos antes, tío. Tienes que entender a una persona, tienes que entender qué es lo que le motiva. Normalmente le motiva a salir de un miedo o acercarse a un deseo, saber qué deseos tienen. Mucho más que saber que hay un montón de técnicas. Yo me acuerdo que me compré el libro del arte de cerrar la venta. Te dan un montón de técnicas, tío, pero todas van basadas o en urgencias, son cosas... Todo va en lo básico. Ya está escrito lo básico, tío.
claro. Sí, si es que esto va, pero todo en la vida va de empatizar y ser generoso. Sí. Ya está, tío. Cuando hay dos formas de vender, desde el expolio o desde el valor. Y cuando vendes desde el valor, la gente, el tío que está enfrente lo sabe. O igual no te compra, pero se queda con una... Hay mucha gente que viene al Wiki y no nos compra y que nos encantaría tenerlos y luego, por lo que sea, oye, que no. Tío, pues... Joder, pues no pasa nada, pero se van con la sensación de que les hemos aportado valor, de que les hemos entendido, de que realmente hay algo ahí que ha conectado con ellos. Y, macho, otra vez, sentido común, que no es complicado. Es decir, ser empático con lo que tiene enfrente y ser generoso cuando puede serlo, pues que no es tan complicado. Sí, total, vamos. Yo sigo pensando que puedes hacer un cliente sin hacer una venta. Aunque sea una definición que no tiene sentido, porque el cliente sí que hace varias ventas, no. El cliente es la relación, es decir, si tú y yo ahora nos quedamos bien, aunque no te haya vendido, para la siguiente sé que me vas a llamar. Eso yo creo que es lo importante. Efectivamente. Eso además en España se nos da fetén. Sí. Se nos da muy bien. Se nos da muy bien. Hay un tema que sí que es interesante, ¿no? Que cuando estamos en el proceso de venta nosotros sí, porque al final no nos olvidemos, el weekend es para vender. Es decir, es decir, nosotros vendemos desde el valor, pero que sigue siendo marketing, sigue siendo un funnel, sigue siendo un proceso de venta. Es decir, que es así, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí es un proceso en el que queremos llegar a la gente, queremos captar talento. Y hay una cosa que a nosotros nos ha rayado siempre mucho en Hackio, que es el tema de la pasta. Encontramos a alguien muy bueno, muy bueno, y esa persona nos dice, tío, es que no puedo permitirme gastarme 10.000 pavos y parar mi vida 5 meses. Entonces, hago un llamamiento desde aquí, utilizo este altavoz para... hemos abierto un proceso de becas en el que toda la gente que quiera ayudar a la gente joven y que quiera dedicar dinero a ayudar a gente muy top, puede articular becas a través de nosotros, donde si alguien pone 1.000, nosotros ponemos otros 1.000, ¿no? Donde somos capaces de articular becas de manera sencilla con gente, y ya tenemos varios, ¿no? De hecho, escribí hace poco a José Elías, ¿no? Todavía no me ha contestado. Sí, a lo mejor coge y os compra la empresa y fuera. Claro, no, me da miedo. Se acabó Hackio. En vez de una beca, pues ala. Claro. Literalmente compra la empresa y la toman por culo. Chaval, ya está. Bueno, entonces hago ese llamamiento porque nos gustaría articularlo con gente, no solo becando nosotros, porque básicamente también nuestro PIAN le sufriría una barbaridad, y de manera honesta. Entonces, estamos buscando gente que quiera ayudar a la gente joven a través de becas pequeñas. Tengo la curiosidad, nunca he vivido el proceso de que me contraten. ¿Cómo es el proceso de que te contrate un Uber o un Cabify o un Globo, una empresa tan moderna pero a la vez tan grande? ¿Qué proceso de selección hacen y cómo yo viviría esa experiencia si mi objetivo fuera conseguir un trabajo con ellos? Pues que hay muchos tipos de procesos de selección. Vale. Hay una parte muy importante que es conectar. ¿Vale? Conectar con el de recursos humanos. El recursos humanos es importantísimo. Yo he estado me acuerdo perfectamente una cosa que le pasó a mi novia. Mi novia estuvo trabajando en un e-commerce enorme de tecnología español y estaban haciendo una entrevista de trabajo, y en esa entrevista de trabajo es decir, la persona que estaba enfrente estaba mi chica, el de recursos humanos, y la persona a la que querían contratar, ¿vale? Y el de recursos humanos le cruzó porque le recordaba a una persona y le cruzó. El tío la chica era brillante y no la ficharon. Mi chica fue incapaz de convencer a los recursos humanos que la fichasen, ¿no? Hay una parte muy importante de conectar. Nos gusta, fíjate, ¿no? Hay una parte muy importante de conectar. Y luego está toda la parte técnica, claramente, que es importantísima la parte técnica, muy relevante. ¿Okay? Es decir, si te ficho para, por ejemplo, en el mundo del desarrollo, esto ha sido muy justo y muy igualitario, ¿no? Que es, hago una prueba técnica, el que mejor me la haga le contrato, ¿vale? En el mundo del data es igual. Pero en el mundo del marketing, tío, ¿cómo evalúas a alguien, lo bueno o malo que sea, creando contenido? Empatizando con la gente. Hay una parte que es muy humana y muy personal. Entonces, al final es ese mix. IBM hace procesos de selección súper complejos. En el mundo del farma, por ejemplo, la industria del farma, los procesos de selección son espectacularmente complejos, duros, ¿no? Porque vas a entrar en una industria en la que nada más empezar está haciendo sueldazos. Entonces, depende mucho. Y luego están las startups. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo hacemos los procesos de selección? Para trabajar en Hackio, son muy humanos. Son una charla de bar, donde entendemos si conectamos contigo, donde te ponemos una prueba técnica para ver que realmente pues no eres un paquete, pero a mí me gusta mucho fichar desde el punto de vista humano. Bueno. Y la mayoría de empresas, de verdad os lo digo, es decir, humanizan bastante los procesos. A veces no, pero en general siempre cuando se quedan dos al final y están empatados, ¿vosotros por qué decidiríais?
No, vuelve a ganar espabilado, ¿eh? Claro, y el que mejor te cae... Y eso Es sí, como y una no pasa nada. energía que dices, uy, este tío me da a mí que me va a aportar. Claro, claro. E insisto, en las partes más técnicas sí que hay un proceso técnico, una prueba técnica, donde puedes evaluar las skills de alguien, porque son relevantes, porque no puedes decir que sabes hacer un EDA y luego llegas y no sabes hacerlo. Pues tal cual. Eso sí.